¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Comenzamos la semana con fuerza. Esto es Agora 7 Televalencia, muy pendientes de la actualidad valenciana, pero hoy sin olvidar la clave nacional. Ha arrancado una nueva legislatura del primer gobierno de coalición. Les contaremos lo allí vivido, lo reflexionaremos y lo analizaremos desde la mesa. Esta noche está con nosotros el expresidente del sindicato CESIF, Daniel Matoses. Buenas noches. Muy buenas noches. Y gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme. Muy pendiente, ¿no?, de lo que ocurría esta mañana en el Escort. Muy pendiente de lo que ha ocurrido en el Congreso de los Diputados y muy pendiente del acontecer diario político en España, porque en eso nos va nuestro futuro. Muy bien, pues gracias. Bienvenido, mucho que analizar con usted. También esta noche con nosotros Laura Martínez, periodista, siempre siguiendo la actualidad. Laura, buenas noches. Hola, buenas noches. Y gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Curiosos titulares, ¿no?, de los que nos deja esta mañana. Bueno, el arranque de legislatura. Que sí, toda la legislatura es exactamente igual que esta mañana, no nos vamos a aburrir demasiado. Ya, eso parece. Bueno, pues bienvenida también. Y nuestro tercer invitado es concejal del PSPV-PSOE en la localidad de Massanassa, abogado y también siguiendo siempre la actualidad. Fran Raga, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Arranca la primera legislatura de un gobierno de coalición interesante. Interesantísimo, y esperemos que todo marche como debe marchar para que la vida de la gente pues efectivamente mejore. Bueno, pues por esto arrancamos. Clave nacional. Felipe VI apelaba a recuperar y fortalecer la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Esto es lo que nos deja el arranque de legislatura. Recibimiento de los parlamentarios al rey a su llegada al Congreso para presidir la apertura de la legislatura. Aplausos de todo el gobierno de Pedro Sánchez, incluido Pablo Iglesias y los miembros de Podemos. Acompañado por la reina, la princesa Leonor y la infanta Sofía, Felipe VI ha trasladado un mensaje en favor de la convivencia. España no puede ser de unos contra otros. España debe ser de todos y para todos. Así lo ha querido la sociedad española desde hace más de 40 años. Así lo sigue queriendo y, sobre todo, así lo merece. El rey ha reivindicado el momento de la palabra, la necesidad de pactar y acordar y el respeto a los valores constitucionales. Para caminar por esa senda tenemos la base más firme con la que España ha contado en nuestra más reciente historia, nuestra Constitución, que ha sido el lugar de encuentro de todos los españoles, de diferentes modos de entender y sentir España, con una inequívoca vocación integradora e incluyente, a la vez que respetuosa con nuestra pluralidad y diversidad territorial. Antes de Felipe VI, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha llamado al consenso. La democracia no es ni puede ser exclusión. En el Parlamento no existe el enemigo, porque a cada diputado corresponde la representación de todos los ciudadanos y, por tanto, también de quienes votaron a cualquiera de las otras formaciones. Batet ha destacado la labor de la monarquía, que se fortalece ante la crítica respetuosa. Les digo, viva la Constitución y viva el rey. Titulares destacados que nos deja este momento. Analizaremos también las fuerzas políticas independentistas que se han ausentado de este pleno. Señor Matoses, decía el rey, España no puede ser la de unos contra otros. Quizás ha sido la frase más destacada. Estoy totalmente de acuerdo con el jefe del Estado, con el rey. Creo que se está viviendo últimamente un ambiente de crispación entre los representantes del pueblo que no es bueno para nada. Creo que en todos los aspectos de la vida el respeto mutuo debe de ser fundamental. Cada uno puede ser todo lo firme que considere oportuno en sus convicciones, pero tiene que cuidar las formas. Y en ese sentido hacer un llamamiento, que es lo que ha hecho el rey, a la no división, porque a todos los representantes del pueblo, es decir, a todos los diputados, lo que les tiene que mover es mejorar la vida de los ciudadanos a los que representan y que tengan un proyecto de futuro adecuado. En eso se tienen que centrar. Y con respecto a lo de los diputados independentistas que no han asistido, pues me parece una falta de educación y una falta de respeto. Uno es diputado
y tiene que respetar las instituciones. Y cuando va el jefe del Estado, que es una institución del Estado importante, pues hay que respetarla y hay que estar allí. Después cada uno pues puede hacer como han hecho, incluso pasándose, creo yo, en la sesión constitutiva en la primera sesión de las Cortes con la elección del presidente del gobierno. Creo yo que se pasaron en algunas manifestaciones, pero bueno, libremente han podido decir lo que han querido. Pero respeto a las instituciones. Pero respeto a las instituciones y respeto a las personas y respeto entre ellos y respeto a los ciudadanos que les hemos votado. Bueno. Que esos espectáculos yo creo que no son buenos para nada ni para nadie. Escucharemos las declaraciones de esas fuerzas políticas independentistas. Valoramos por aquí también con Laura y Fran. Decía también Meritxell en el Parlamento no existe el enemigo. Frase a destacar también por lo vivido, ¿no? Por la tensión. Sí, bueno, yo creo que ambos han cumplido muy bien su papel institucional de llamar un poco a la conciliación y a rebajar los humos, porque si no nos vamos a encontrar en una legislatura imposible, con un parlamento plural, o empiezan todos los partidos o la parte de los partidos interesada en que progrese en unirse y en sacar un proyecto de presupuestos del Estado, o vamos camino a una legislatura fallida. Yo creo que después de tantas convocatorias electorales en tan poco tiempo, buscan eso, rebajar un poco la tensión y empezar a colaborar por la vía que sea para que progrese un poco. Fran. Bueno, yo creo que el discurso del rey se enmarca dentro de lo que es el papel que tiene que tener un jefe del Estado, que no es otro, en el caso español, que el de alguna manera, armonizar y garantizar esa sana convivencia del sistema democrático español. Yo creo que en ese sentido el rey pues, ha estado perfectamente correcto. Y creo además, y me alegra, ¿no? Y yo sé que hay fuerzas políticas que quizás hubiesen deseado que no fuese así, ver como un gesto de normalidad más al gobierno en bloque, en pie, pues aplaudiendo al jefe del Estado, con el que se podrá estar más o menos de acuerdo con su discurso y también su propia existencia o en el propio hecho de que la monarquía sea quien ostente la jefatura del Estado. Pero insisto, creo que es un gesto de normalidad que a muchos no les ha gustado ver, el hecho de que el gobierno esté en bloque aplaudiendo el discurso. Lo destacaba también el señor Mantosos, ¿no? Cuando veía las imágenes, están aplaudiendo, era la imagen que quizás nos llamaba la atención, así es. Yo creo que es positivo, coincido con el señor Raga, y creo que es bueno para la democracia y es bueno, por lo tanto, para los españoles que haya un clima de normalidad. Es verdad que cuando se está en la oposición y nunca se ha estado en el gobierno, pues se tienen a lo mejor unos discursos que cuando uno ya asume esa responsabilidad, pues cambian, que es lo que parece ser que está ocurriendo en concreto con Podemos, porque el Partido Socialista yo creo que nunca, que yo conozca, nunca ha puesto en cuestión la figura del jefe del Estado. Nada. Sí que lo hacían las fuerzas políticas independentistas. Vamos con la declaración, hablaba Rufián y también otros portavoces, un manifiesto conjunto en el que rechazaban la monarquía, dicen, por ser una institución anacrónica, heredera del franquismo. La monarquía española y su máximo exponente, el rey de España, no nos representa. La sociedad catalana, vasca y gallega rechazan mayoritariamente la figura de una institución anacrónica, heredera del franquismo, que se sustenta en el objetivo de mantener e imponer la unidad de España y sus leyes, negando así los derechos civiles, políticos y nacionales que asisten a nuestras ciudadanías y a nuestros pueblos. Tocaba este día, piden que el rey deje de tutelar a los gobiernos. Fran Raga, ¿cómo valora? Bueno, yo creo que el señor Rufián, como siempre, mea fuera del tiesto. Lo primero es que ha afirmado que la mayoría de las sociedades catalana, vasca y gallega rechazan la figura de Su Majestad el Rey. Yo creo que eso no es así. En Galicia el BNG tiene un diputado de todos los que se eligen. En el País Vasco, o las fuerzas vascas que estaban representadas en este discurso, es solo Bildu. Es decir, no está allí la mayoría. Y en Cataluña las últimas elecciones autonómicas las ganó un partido constitucionalista. Es decir, yo creo que esto que hace el nacionalismo, tanto el periférico como el central,
de arrogarse la potestad de hablar como la mayoría del pueblo no es correcto. A partir de ahí, yo siempre digo que quiero vivir en un país en el que se pueda disentir también de la forma en que se organiza ese país. Yo creo que es muy legítimo que haya fuerzas que disientan de que en España exista una monarquía, que no de por sí, y me gustaría que quedase claro, el hecho de que exista una monarquía implica que haya más o menos democracia, como no lo implica el hecho de que exista una república. Hay monarquías perfectamente democráticas y hay repúblicas muy poco democráticas y viceversa. Quiero decir, yo creo que se puede disentir y que, por ejemplo, lo hemos visto con algunos diputados de Unidas Podemos que no han aplaudido ese discurso del rey. Ahora bien, yo creo que la democracia española es tan grande que caben partidos independentistas como el que representa el señor Rufián o como, por ejemplo, el lado extremo, ¿no?, que es, por ejemplo, Vox, que también se ausentó de un discurso en concreto en el debate de investidura, y yo creo que bueno, no son las formas adecuadas. No son las formas adecuadas. Hablando de formas. Sí. Señor Matosé, se puede disentir, pero no de esta manera. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo y además, abundando un poco en lo que has dicho, la Constitución española, que es donde se consagra la figura de la monarquía en la jefatura del Estado, pues en Cataluña fue votada mayoritariamente. En el País Vasco me parece que no fue tanto, pero sobre todo en Cataluña fue votada muy mayoritariamente la Constitución española. Y yo creo que tanta legitimidad para representar a los españoles, tanta no, muchísima más legitimidad para representar a los españoles tiene el jefe del Estado, cuya Constitución, que es la que lo consagra, la han votado todos los españoles mayoritariamente, que la que pueden tener estos diputados independentistas, que como muy bien acabas de decir tú, pues resulta que estamos hablando de un diputado, como tú decías, de Bloque Nacionalista Gallego, un diputado cuando allí por mayoría absoluta, normalmente en las autonómicas está ganando el Partido Popular las elecciones. Claro, y hablan, insisto, yo creo que es perfectamente legítimo. Pero bueno, sí, legítimo, sí. Yo no digo que no sea legítimo. Yo lo que digo es que las manifestaciones que hacen no se ajustan a la realidad y no son unas manifestaciones verdaderas. Es decir, que la mayoría, como que lo has dicho tú, la mayoría del pueblo vasco. También has apuntado tú que el Partido Nacionalista Vasco no ha hecho piña con estos señores tampoco. La mayoría de los vascos, de los catalanes, de los gallegos, no están en esa tesitura que decía el señor Rufián. Laura, ¿cómo se valoran estas declaraciones? Me chirría un poco el hecho de que un partido crea que habla por toda la ciudadanía, pero me chirría lo mismo cuando lo hace el BNG que cuando lo hace el PP, que cree que es el portavoz de todos los españoles. Dicho esto, yo creo que sí que era su día para manifestar su disconformidad a la corona, sino cuántas veces se presenta el rey ante el jefe del Estado, ante el Parlamento. Creo que están en su derecho de hacer las manifestaciones que consideren oportunas. Lo de ausentarse igual era más por montar el número, como hizo Vox con el diputado, con Óscar Matute. Pero no es que no veo ninguna salvajada en el manifiesto, si consideran que es una institución anacrónica y franquista. Yo salvajada no la veo. Yo lo que veo es que faltan a la verdad. Cuando dicen que la mayoría del pueblo gallego, vasco y catalán pues rechazan a la monarquía. Es que eso no es cierto. Bueno, además porque por el referéndum que se hizo en su día igual habría que mirar los datos del CIS, que a veces sí que pregunta por la aprobación o no de la corona. De la monarquía o república, ¿no? Los datos del CIS con respecto a Galicia. Sí, los desagregados por zona, no sé lo que dicen los resultados de la encuesta del CIS. No lo saben. Pues ellos yo creo que tampoco lo saben, porque si lo supieran no dirían lo que están diciendo. Bueno, pues arranca así la legislatura, la 14ª de la democracia, y sobre la mesa muchos temas importantes, entre ellos la revalorización de las pensiones y la subida del 2% del sueldo de los empleados públicos. Será en el primer pleno de la legislatura. De este tema nos puede hablar y mucho el señor Matos. Es el 2% del sueldo de los empleados públicos. ¿Cree que saldrá adelante? Sí, seguro. Es que el 2% del incremento de las retribuciones de los empleados públicos no es una cosa que haya establecido este gobierno, que además todavía no ha tenido tiempo. Es la consecuencia de la aplicación de un acuerdo que se suscribió hace 3 años en la Mesa General de la Función Pública por los 3 sindicatos que formamos parte de esa Mesa General de la Función Pública, que es Comisiones UGT y CESIF. Y acordamos un incremento retributivo con un impacto plurianual que el tercer año, que es este, corresponde a un incremento del 2% más un 0,30% de fondos adicionales.
Entonces, de lo que se trataba era de dar cumplimiento a lo que restaba del acuerdo que se suscribió hace 3 años. ¿Qué ocurrió? Que como el gobierno estaba en funciones, pues manifestaba que no tenía capacidad. Nosotros entendíamos que sí, pero bueno, que no tenía capacidad para llevar a cabo la implementación de ese acuerdo. Nosotros entendíamos que sí porque mediante un decreto ley podía haberlo hecho, pero la cuestión es que en cuanto... Bueno, se nos prometió que en cuanto se constituyera un nuevo gobierno, inmediatamente se adoptaría un acuerdo en esos términos. Y eso es lo que está ocurriendo, cosa que nos congratula. Y en relación al aumento del 0,9% de las pensiones, pues también se cumple lo de incrementar el importe de las pensiones de acuerdo con el incremento del IPC. Yo creo que ni una cosa ni otra pues va a resolver los problemas que tienen ni los económicos que tienen los empleados públicos ni los pensionistas. Los empleados públicos desde el recorte tremendo que sufrieron en sus retribuciones en 2010, que fue el decreto de junio de Zapatero, pues no se han recuperado esas retribuciones y han tenido una pérdida de poder adquisitivo durante estos años de alrededor del 20%. Y en el tema de las pensiones, pues el problema para mí no solamente es el incremento que se debe de producir para que las pensiones permitan a los pensionistas vivir dignamente, sino la sostenibilidad de las pensiones. Que nos daría para otro debate. Sostenibilidad, porque claro, está en juego el futuro de las pensiones, que es tanto como decir el futuro de las personas jóvenes y medio jóvenes que en estos momentos están cotizando y que si no se aplican medidas estructurales que permitan la continuidad del sistema y la pervivencia del sistema, teniendo en cuenta que es un sistema de reparto, es decir, que las prestaciones que se pagan ahora se corresponden con las cotizaciones que en estos momentos están sufragando las personas que están en activo. Por lo tanto, yo creo que una de las cosas que seguramente habría que hacer es que las prestaciones no contributivas, por las que no se contribuye cotizando, pues que fueran con cargo a los presupuestos generales del Estado, pero no con cargo a los fondos de la Seguridad Social, entre otras muchísimas cosas. Pero hay que abordar reformas estructurales para garantizar la sostenibilidad y el futuro de las pensiones. Fran y Laura, opinión al respecto de 2 temas destacados que vamos a ir viendo cómo se aprueban. A mí me parece fantástico que se tomen medidas para reparar la brecha y la pérdida de poder adquisitivo de un montón de personas como son los funcionarios y los pensionistas durante la crisis, o sea, desde antes de la crisis. Pero he hecho muchísimo de menos, prácticamente como afectada, políticas que vayan contra la precariedad y precarización de la juventud. Porque si la gente de mi rango de edad, yo tengo 25 años ahora mismo, si la gente de entre 20 y 30 años no empezamos a incorporarnos al mercado laboral con unas condiciones decentes, es que no va a haber ni para pagar las pensiones, ni para pagar el paro, ni nos vamos a poder comprar una casa, ni vamos a poder comprar comida, y la economía de aquí a 10 años no sé dónde va a estar. Porque me da la sensación de que muchas veces hablamos de, bueno, pues la gente mayor y tal, y de los funcionarios, pero luego hay gente de 35 años que vive con sus padres, que cobra salarios, que está con becas. Entonces, es que hay muchos funcionarios de menos de 35 años. ¿También? Es que los jóvenes, también hay jóvenes funcionarios y cada vez van a haber más. Pagar no pagar una oposición, sino quién puede permitirse estar X años estudiando. La Generalitat ha establecido unas becas solo para la Generalitat y han acudido ¿cuántas? 50 personas. Pues eso es lo que me extraña, que con tanta gente que... Ya, pero son oposiciones para el cuerpo de funcionariado de la Generalitat. Pero en la Generalitat están saliendo muchísimas plazas porque la edad que en estos momentos tienen los funcionarios es muy alta y se está jubilando muchísima gente. Pero ¿qué joven puede permitirse estar 3, 4, 5 años estudiando sin cobrar un salario? Porque uno de familia trabajadora, si tienes que sacarte la carrera y luego las oposiciones... 3, 4, 5 años, si se convocan OPEs todos los años, pues no hace falta estar tanto tiempo preparando una oposición. Depende de la escala. Creo yo. Bueno, depende de la escala. Si quieres ser periodista de la administración es difícil porque salen muy pocas plazas. Pero si te presentas para un grupo C2 o C1, pues seguramente tendrás muchísimas más oportunidades. Es decir, que no se puede generalizar. Fran, ¿qué opinión tiene al respecto de pensiones, subida del sueldo de los empleados públicos? ¿Se abordará próximamente? Bueno, el tema de los funcionarios públicos lo ha comentado perfecto Daniel Matos, es decir, no es más que el desarrollo normativo de un plan que ya ha venido suponiendo pequeñas
pequeños porcentajes de subida en el año 2018, en el año 2019 y ahora estamos en el del año 2020. En ese sentido, el Gobierno lo que está haciendo es, como comentaba Daniel, pues cumplir con ese acuerdo, ¿no? Del mismo modo que está cumpliendo con la pensión, con la subida de las pensiones al IPC, que por ahondar en un dato más de lo que ya han comentado los compañeros de mesa, yo creo que muchas veces esa subida no es solo para el pensionista, que por supuesto, sino también para las muchas personas que desgraciadamente dependen de la pensión de una persona mayor que tienen en el núcleo familiar. Y sobre lo que ha comentado Laura, que me parece un tema completamente necesario e interesantísimo, yo creo que evidentemente creo que hay que hacer más políticas para evitar esa precariedad, ¿no? Todos conocemos por nuestro rango de edad gente que no podemos, y yo me incluyo también, independizarnos, ¿no? Acceder a una vivienda, ni a un alquiler de vivienda. Claro, con las condiciones que tenemos. Pero yo, por ejemplo, una medida genérica que tiene una gran repercusión sobre los jóvenes es la subida del salario mínimo interprofesional. Es decir, yo, por ejemplo, conozco bastante la zona comercial de allí del Horta Sur, de la zona de Alfafar, Sedaví, Massanassa y demás, y es que allí hay salarios, creo que quizá también salga hoy a la mesa de debate, que están por debajo de ese salario mínimo, y es que esos 950 euros es lo mínimo de lo mínimo, y por supuesto que no es ninguna solución para independizarte esa subida, pero yo creo que esa decisión política, que ya no viene por un acuerdo, sino es una decisión política consciente de subir el salario mínimo, beneficiará a muchísimos jóvenes, ¿no? Que por supuesto tienen muchos problemas. Otras consecuencias. Claro. Pues ya que hemos entrado con la subida del sueldo mínimo interprofesional y muy brevemente, ¿cómo está afectando al campo esta subida? Porque lo relacionan el campo en pie de guerra, señor Matoses. Pues para el campo es que tiene muchos problemas. El principal problema es pues la rentabilidad de la dedicación a la agricultura, que está muy en entredicho, porque es que los pequeños propietarios, por ejemplo, de cítricos valencianos, pues no es que no tienen acceso a los 950 de salario mínimo, sino que no sufragan los costes de producción y por eso se están abandonando las tierras. Es decir, que no es lo mismo aplicar el salario mínimo a los trabajadores de Inditex o de Mercadona, que no hace falta aplicárselo porque todos cobran mucho más, que aplicárselo pues a los trabajadores del campo, a las trabajadoras del hogar, porque ¿qué es lo que ocurre? Pues que muchísima de esa mano de obra se va a la economía sumergida. Mucha mano de obra se va a la economía sumergida. En el campo y las trabajadoras del hogar ya hay muchísima economía sumergida. Bueno, pues, con un salario mínimo que no era de 900 ¿Se incrementa más con esta medida? Todavía hay yo más. Creo que no, siempre tienes bueno, opción pues de hacer yo una te media digo que jornada. sí, y he estado trabajando en la Seguridad Social muchísimos años y te digo que sí. Además, y hablo por experiencias personales mías, en estos momentos los agricultores que quieren tener una situación laboral normalizada tienen muchos problemas porque no encuentran a gente joven, a gente de tu edad, no la encuentran, que quieran ir al campo a trabajar y a cobrar pues lo que se cobra de las peonadas de coger naranjas y descardar. El problema no es el salario mínimo, son las malas condiciones de trabajo y que se pague por un alimento 8 veces más en el supermercado de lo que se paga al agricultor. No, yo creo que no están de acuerdo, señor Matoses y Laura. No estoy de acuerdo porque lo conozco mucho. Claro. Las condiciones del campo son las que son, y es que eso no tiene ninguna... O sea, que el campo, para ir a coger la naranja, pues tienes que ir a coger la naranja. ¿Qué pasa? Que los nativos, los españoles, pues ves a muy pocos españoles yendo a coger naranja. Normalmente las cuadrillas son de rumanos. En mi familia vamos todos. Bueno, pues en tu familia... Pues a vendimiar. Sí. Yo es que no te he hablado de vendimiar, te he dicho de recoger naranjas, que es lo que doblar conozco. el lomo. Bueno, pero el lomo se puede doblar de muchas formas, hasta yendo al gimnasio. Pero me refiero yo que lo que yo conozco, que son los cítricos, desde luego hay una gran mayoría de extranjeros que son los que realizan esas labores, porque los españoles no quieren. Y lo mismo ocurre con las labores del hogar. Entonces, hay agricultores, pequeños propietarios que tienen una pequeña explotación, que necesitan contratar a un trabajador o a 2 trabajadores y tienen muchos problemas porque los únicos que están dispuestos a acudir a ese llamamiento son pensionistas, señores mayores o gente que está cobrando el paro.
Y entonces, claro, está en una situación complicadísima, porque está en una Pulsamos situación a ilegal, Fran, ¿sí? a legal. No sé lo que ocurre con la vendimia, porque de todo eso no me gusta ni el vino y no es algo que yo conozca. Fran, Pero del arroz y de la naranja sí que te puedo hablar. Sí, hay relación directa con esta, cómo está influyendo, ¿no?, la subida del sueldo interprofesional Pues en el yo campo. creo que el sector campo viene arrastrando una crisis enorme que tiene mucho que ver con una cosa con la que no se habla habitualmente, que creo que es la globalización y el neoliberalismo salvaje. Es decir, lo que no puede ser es que sea más barato comprar una naranja producida a la otra parte del mundo y que haya que traerla aquí, y que a pesar de eso es más barato todavía comprarla. Yo creo que eso es uno de los principales problemas, y ahí podríamos hablar muchísimo de mejorar, por ejemplo, las cláusulas de salvaguarda que tiene la Unión Europea, por ejemplo, el tema del arroz. Hemos visto ahora hace poco el tema de las reservas que puede activar la Unión Europea con respecto al arroz de Myanmar, la antigua Birmania, que para activarlas, estuve leyendo el otro día, que hacía falta 2 años más o menos de poner todos los mecanismos en marcha. Yo creo que eso es un problema. Pero ahora, a mí, es decir, todo este tema también ha saltado mucho por las imágenes que vimos de Extremadura, en las que la policía se enfrentaba a los olivareros y demás. Por cierto, un sector especialmente castigado por un señor ultranacionalista como es Donald Trump, que ha interpuesto o que ha activado unos aranceles al olivo español, que está todavía castigando más a un sector como es el agrícola. Pero a mí ligar salario mínimo interprofesional, esa subida de los 50 euros, a la quiebra del sector agrario, es decir, yo no digo que, como decía Daniel, pues a un pequeño productor de una parcela pequeña, que ojo, podríamos hablar mucho también del modelo de parcelas que tenemos, y hago un pequeño inciso. El otro día leía que la Generalitat está ayudando a unos jóvenes agricultores de la zona del Rincón de Ademuz a concentrar esas pequeñas parcelas, porque producir en pequeño es costoso y poco rentable, ¿no? Pero yo creo que ligar salario mínimo con malos resultados o inviabilidad del campo es un poco complicado, y además lo digo porque el sector agrario, el régimen agrario, perdón, tiene un sistema de cobro distinto, ¿no?, que podríamos resumir en eso de día trabajado, día cobrado. Es decir, no siempre son 950 euros estrictos lo que vayas a cobrar al mes. Coincido con Daniel en lo que comentaba de que muchas veces son los inmigrantes, y gracias a esos inmigrantes que vienen a trabajar. Sino que hubiera sido, ¿no?, del campo y de esas labores también que decía y además el señor Matos. creo que hay que poner mucho, Silvia, en valores ese trabajo que realizan los inmigrantes frente a muchos discursos de odio que vemos, ¿no? Es decir, son ellos los únicos que quieren cuidar a nuestros ancianos, son ellos los únicos que quieren recoger nuestras naranjas, por decir algo aquí. Pero a mí ligar subida del salario mínimo con precariedad o malos resultados o inviabilidad del campo... pero sí que está influyendo, señor Matos. Yo creo que no es directamente proporcional. Yo creo que los problemas del campo no son la subida del salario mínimo interprofesional, ni muchísimo menos. Los problemas del campo son muchos, la globalización, pero la globalización no podemos luchar contra la globalización. Eso ha venido para quedarse. Bueno, yo os expongo cuál es mi punto de vista, y ojalá se resuelvan todos los problemas del campo y los que no son del campo. A mí lo de los 950 euros me parece poco. Yo creo que para vivir hace falta más dinero en estos momentos, y que la gente joven tiene que tener un proyecto de vida. Estoy totalmente de acuerdo. Pero ¿eso cómo se consigue? No baja del cielo. Eso se consigue incentivando la inversión productiva y haciendo que la economía fluya y que haya puestos de trabajo. Y cuanto más capacidad tengan los que los crean para poder pagar unos salarios dignos, más facilidad habrá para que eso se produzca. Entonces, las administraciones locales podríamos empezar a fomentar el consumo de productos de proximidad y pagar un precio justo a los agricultores. ¿Es otra opción? Bueno, yo os voy a exponer, como he dicho, terminar de exponer mi punto de vista. Tú hablabas de por qué una naranja en Sudáfrica cuesta menos de traerla a España que de producirla aquí. Pues en primer lugar, los costes laborales no tienen nada que ver. Las garantías fitosanitarias allí son libres y no pasa absolutamente nada. Y en un mundo globalizado lo que ocurre es que los intereses económicos están supeditados pues a un interés supranacional. Es decir, que si Sudáfrica compra coches a la Unión Europea, y dentro de esos coches España es uno de los principales productores de automóviles, por ejemplo, y en concreto la Comunidad Valenciana, pues la Ford, si la Ford desapareciera de la Comunidad Valenciana, la balanza comercial de la Comunidad Valenciana sufriría un retroceso importante, y el PIB también. ¿Y qué juegan ahí? Pues esas cosas, exportar coches, pescar en caladeros, y hacen pues triquiñuelas de cambio que algunas veces o demasiadas veces está perjudicando a la agricultura, y sobre todo a la agricultura valenciana. Lo que tú decías de la antigua Birmania ha perjudicado mucho al arroz, sobre todo al arroz índico, el arroz largo, que es el que ellos
el que ellos producen, sí. El que ellos exportan y que la Unión Europea está importando. Bueno. ¿Y qué pasa? Pues que con 2 barcos pues tienes la producción de toda la Comunidad Valenciana. Con 2 o 3 barcos. Es que un barco puede tener una capacidad de carga muy grande. Y allí los costes laborales en la antigua Birmania, pues imagínate los que son. No, nada, los costes laborales y de seguridad social. Por lo tanto, no es un problema del salario mínimo. Y 950 a mí me parece incluso poco. Y ya digo, lo que ocurre con el mercado laboral y con todas las cargas fiscales y de todo tipo es que no se puede comparar pues grandes empresas que tienen grandes beneficios con pequeños y medianos empresarios que se las ven y se las desean, muchos de ellos, para llegar a final de mes y cumplir las obligaciones retributivas de sus trabajadores y las cargas sociales que eso supone. Eso hay que haberlo vivido para saber lo que es. Lo que es. Bueno, pues nos daría para otro programa la realidad del campo. Esos son los que crean muchísimo empleo. Más. Señor Matosas también conoce esta realidad, lo abordaremos, queríamos relacionarla, bueno, pues lo que se está comentando estos días que está en el debate. El Brexit ya es una realidad. ¿Cómo va a afectar a la Comunidad Valenciana? ¿Nos hemos preparado para ello? Les preguntamos tras conocer las consecuencias del Brexit. Muy triste, soy muy triste. It shouldn't make any difference. Son las 2 caras de los británicos en España. Desde la costa de Málaga hasta la de Alicante, miles de residentes del Reino Unido se despertaban la primera jornada del Brexit con sentimientos encontrados. Ellos no quieren el Brexit. Es una tontería, no puedo entenderlo. En pueblos de Alicante como Rojales o San Fulgencio viven más ingleses que españoles y en sus calles predomina la lengua de Shakespeare. La mayor parte de esa colonia británica la forman jubilados de entre 60 y 70 años que cambiaron su residencia en busca de buen tiempo y una mejor calidad de vida. Esta señora viene de vacaciones a su casa en la costa mediterránea y no ve tanto problema con el Brexit, pero cuenta que su hermana sí vive en la provincia de Alicante y teme por su pensión y los servicios sanitarios. Sin embargo, los residentes legales no tienen de qué preocuparse, aseguran desde el gobierno local, y es que los cambios en cuanto a cobertura sanitaria y pensiones solo afectarán a los británicos que lleguen a partir de 2020. En Gibraltar, el primer minuto del 1 de febrero se cambiaba la bandera de la Unión Europea por la de la Commonwealth. Allí la mayoría de las personas que cruzan todos los días la frontera para trabajar son españoles. Tenemos un poquito de temor de perder el puesto de trabajo, pero por otra cosa, pero vamos, nuestros jefes nos están diciendo que no pasa nada. A esperar a ver lo que pasa y adaptarse. No nos queda otra. La incertidumbre se respira en el ambiente. Se sabe que con el Brexit no hay vuelta atrás, pero solo el tiempo dirá cuáles serán sus beneficios y dificultades. Laura, no hay vuelta atrás, incertidumbre también, bueno, pues a lo que afecta, ¿no?, en la Comunidad Valenciana. Sí, pero bueno, yo creo que todavía tenemos un año por delante para negociar todo esto lo mejor posible, así que no creo que finalmente el choque sea tan duro a nivel económico. Sí que me preocupa el choque migratorio, porque al final todo esto del Brexit no es más que una excusa para controlar las fronteras. Entonces, si al mercado británico le interesa seguir teniendo contacto con el mercado europeo, que es el que más cerca tiene y es mucho más barato vender a la Unión Europea y transportar a la Unión Europea que a Estados Unidos y a Canadá, lo lógico es que haya una reciprocidad. El problema es si Reino Unido pone unas condiciones para acceder al país muy férreas, nosotros vamos a poner las mismas a los ciudadanos británicos o vamos a ser más laxos o qué va a suceder, cuál es la vara de medir. Fran, ¿nos hemos preparado en la Comunidad Valenciana para la salida? Pues bueno, a mí me gustaría destacar un dato y es que hay 11.000 valencianos trabajando y residiendo en el Reino Unido, más aparte los que no están, por decirlo de alguna manera, censados, que seguro que hay muchísimos, ¿no? A la parte contraria hay 80.000 británicos residiendo en la Comunidad Valenciana. Muchísimos de ellos representan porcentajes altísimos de población en zonas como la Vega Baja, ¿no? Hay un municipio que creo que es paradigma de todo esto, que es Rojales, ¿sí?, con un 70% de población británica. Es decir, lo tenemos que arreglar sí o sí, ¿no? En ese sentido, el presidente Ximo Puig anunciaba hace unos meses un plan de choque que iba de la mano de los presidentes de las cámaras de comercio de la Comunidad Valenciana para, de algún modo, suavizar o limar las posibles asperezas que, como comentaba Laura, todavía están por ver, ¿no? Sí, pero el ciudadano que reside aquí, o sea, o que ya residía aquí hasta antes de ayer, no, en principio no debe tener ningún problema para... En principio, pero veremos cómo se arregla todo esto. Pero es que además, una frase, yo creo que aquello de el nacionalismo
después la guerra, es cierto, ¿no? Es decir, tenemos un túnel que conecta las islas británicas con el continente europeo y ahora vamos a poner fronteras. Yo creo que es un paso atrás que nunca se debería haber dado. Hoy se inauguraba Cebisama, el director de la feria de Cebisama hablaba así también la incertidumbre que hay sobre el Brexit. Inglaterra tiene que continuar consumiendo cerámica y nosotros, Inglaterra es el tercer país en cuanto a diríamos, a exportación, que vamos a continuar mimando, lo mismo que ellos nos mimarán, para que tratar de tener nuestro producto y nosotros tener su país para vender nuestro producto. Bueno, la incertidumbre llega a todos los sectores, lógicamente, Daniel Matoses. La incertidumbre yo creo que es total y es verdad que queda un año para que todo esto se confirme, se consolide y se negocie. Pero en estos momentos no se sabe nada y todos esos interrogantes, los emigrantes, los inmigrantes, porque tenemos, como tú muy bien has dicho, Fran, inmigrantes y emigrantes, el sector industrial, la cerámica, el automovilista, la agricultura, la hostelería, el turismo, o sea, la Comunidad Valenciana puede verse muy afectada negativamente. Esta circunstancia del Brexit, yo creo que lo han dicho muchos entendidos en el tema, que no va a ser buena ni para los ingleses ni para los europeos. Porque es que nosotros, Laura, no es España la que tiene que decir, es Europa la que tiene que negociar. Nosotros, como parte de Europa, son los que tenemos que negociar y procurar que los problemas españoles, y ya digo, yo creo que la Comunidad Valenciana en ese sentido puede ser o muy perjudicada o no perjudicada, dependerá de la negociación que se lleve a cabo, porque hay muchos sectores implicados, el industrial, la agricultura, la hostelería, la construcción. ¿También? La construcción, tanto la construcción residencial de la provincia de Alicante, como tú decías, que hay muchos ciudadanos extranjeros que compraban sus viviendas, como la construcción de obra pública y civil en el Reino Unido, donde empresas españolas también iban allí. Pues veremos si funciona ese plan de choque. Por lo tanto, no es plan de choque, es una buena negociación que sea pues lo más parecido a lo que había sin formar parte de la Unión Europea e Inglaterra. En la inauguración de Cebisama estaba también el alcalde, Joan Ribó, y los periodistas le preguntaban por la noticia del pasado viernes. Ya saben que el concejal de fiestas, Pere Fuset, tendrá que responder a las preguntas desde el banquillo sobre el accidente de Viveros. ¿Debe dimitir? Es lo que plantea la oposición. El alcalde contestaba esto: pleitos tengas y los ganes. La nostra línia roja és la de la corrupció. El cas de Pere Fuset, el judici este, és un judici molt lamentable, però evidentment no té res a veure amb un tema de corrupció. Pere Fuset anirà i es defensarà en el judici i després parlarem. Jo espero que això es puga tindre un desenllaç positiu per al meu company, però evidentment, com diuen l'acudit castellà, pleitos tengas i los ganes, no? Anem a esperar i anem a veure. Però repetís, la nostra línia roja davant l'entrada en un judici oral, en compromís, és per casos de corrupció i això no té res a veure en corrupció. No tiene nada que ver con la corrupción. Laura, Fran, opinión al respecto. ¿El debate está servido? Bueno, yo creo que evidentemente no tiene un caso que tiene que ver con la corrupción. Vale. Creo que, como ha dicho el alcalde Joan Ribó, esa es la línea. Es decir, al final, para que el público nos entienda, de lo que estamos hablando es de un presunto delito de homicidio imprudente. Pero claro, al final este señor es un concejal que contrata unas obras, pero no es el que va ahí a controlar. Quiero decir, ojo, que la responsabilidad evidentemente viene derivada por el cargo, y en el caso de haberla yo no se la resto. Pero por centrar los hechos, no estamos hablando de una imputación relativa a un caso de corrupción y demás. Vale. Al final hemos puesto la línea, ¿no? Tan alta, el listón tan alto, quizás. Que ahora, pues claro, pasan cosas de estas y nos preguntamos qué hacer. Yo creo que la línea debe ser la corrupción o la presunta corrupción. ¿Se equivoca la oposición pidiendo la dimisión de Pere Fuset, Daniel Matoses? Bueno, yo creo que de aquellos lodos, estos barros o algo parecido, ¿no? Sí. Yo iría más allá. Yo creo que estamos en un Estado de Derecho y nadie es culpable mientras no se demuestre lo contrario. Y se demuestra lo contrario cuando hay una sentencia firme. Es decir, que por una presunción de un delito de corrupción, si a alguien lo imputan, yo recuerdo, mira, a un compañero tuyo de partido, Demetrio Madrid, era presidente de la Comunidad de Castilla y León. Lo imputaron por un delito de corrupción. Tuvo que celebrarse el juicio oral y dimitió. Se celebró el juicio oral, quedó absuelto y este hombre ya quedó finiquitado de por vida
para el ejercicio político para el que había sido elegido. Eso me parece una injusticia muy grande. Por lo tanto, estoy de acuerdo contigo, pero no solamente para los casos que no sean de corrupción, sino para todos. Uno es inocente mientras no se demuestra lo contrario, salvo para Hacienda, que eres culpable mientras no demuestres lo contrario. Pero la presunción de inocencia es fundamental en un Estado de Derecho. Y aquí lo que ocurre es que ha habido dirigentes de Compromís, Mónica Oltra sentada en una silla de estas y yo en otra. Recuerdo que tratándose un tema parecido, pero estando ella en la oposición, pues le ponía yo el ejemplo de que a lo mejor, porque ella decía que cuando a un político os imputaban por algo, teníais que dimitir. Y decía, bueno, es que te pueden imputar por un accidente de tráfico en el que además pues tú no has tenido la culpa de nada, aunque seas culpable de haberle dado un golpe al otro, y eso me parece una barbaridad. Por lo tanto, yo creo que todo esto de las líneas rojas, que las habéis impuesto los políticos cuando estáis en la oposición, o sea, denunciáis eso cuando estáis en la oposición, pues teníais que ser pues más razonables y vivir más la realidad. Si estamos en un Estado de Derecho, todo el mundo es inocente mientras no se demuestre lo contrario. Bueno, queda claro. Laura, muy breve porque estamos fuera de tiempo, por pulsar el tema de Pere Fuset. Yo creo que esto es un poco complejo y que son los tribunales que deben determinar qué responsabilidad o si sus decisiones tuvieron algo que ver con el accidente y no porque la empresa no cumplía. Y Fran quería apuntar que le he cortado. Simplemente quiero decir, yo creo que hay muchísimos matices dentro de este tema. Cuando una persona está imputada y se le está investigando y se ha abierto juicio oral por un tema de corrupción, yo creo que lo sensato es que si lo que está en duda es que tú no has manejado de manera correcta, por simplificarlo mucho, el dinero público, de algún modo se te aparte. No quiere decir eso que se te tenga que defenestrar la vida política para siempre. Puedes quizá por un tiempo renunciar a esas funciones, mantener tu acta, por ejemplo, se me ocurre una fórmula intermedia, y luego volver. Quiero decir que no hace falta que lo crucifiquen a nadie en la plaza pública. Eso no han dicho. Estamos fuera. Han dicho que tenían que dimitir. Claro, de hecho ha habido mucha gente que ha dimitido y algunos después. Te he puesto el ejemplo de Demetrio Madrid, pero hay muchísimo más. Pero he puesto ese ejemplo porque era un correligionario tuyo de partido. Nos vamos, me están tirando. Fran Raga, gracias por estar con nosotros. Señor Matos, es todo un lujo tenerlo. Nos vemos pronto. Y Laura Martínez, diario.es. Podemos leer todas sus crónicas y sus artículos. Gracias por estar ahí. Mañana tenemos fútbol. No estaremos el próximo miércoles a la misma hora. Buenas noches.